abierto todo el año. Hoy cerrado. Me encanta. Me dirijo, como bien sabéis, a Tierra del Fuego. El guionista o quien sea nos indica seguir avanzando por la ruta 40 porque os digo una cosa, estamos a 2.900 kilómetros de Tierra del Fuego. Y hoy me he propuesto avanzar 250 kilómetros por la mítica ruta 40. Y yo quiero llegar más o menos pronto, más o menos. Así que... En concreto hasta un pueblo llamado Barrancas, donde pretendo repostar y salirme de la 40 para meterme por una ruta alternativa que me lleve en busca de una historia. Muy bonito esto, ¿no? Sin embargo, una camioneta supuestamente averiada en el camino va a cambiar el destino del capítulo de hoy. ¡Hola! Bueno, pues os voy a hablar un poco de la mítica Ruta 40, que es esa en la que estoy, que fue construida en 1935 como opción B a la Ruta 3, que va también de sur a norte, pero por el Atlántico, ¿no? Y esta va más o menos por la cordillera, un poco por debajo, como a unos 2.000 metros, aunque hay veces que sube hasta 5.000, como en el Lacay, por ejemplo. Y esta ruta, que tiene 5.200 kilómetros, desde La Quiaca, frontera con Bolivia, hasta... no sé exactamente dónde termina o dónde empieza. La mítica Ruta 40 atraviesa el país de norte a sur, desde La Quiaca, frontera con Bolivia, hasta Río Gallegos, casi en Tierra del Fuego. Y es una de las rutas, aparte que creo que es la más larga de Sudamérica, o una de las más largas. Atraviesa 11 provincias, pasa por más de 200 pueblos o ciudades, cruza 20 parques nacionales y se cruza con 27 pasos cordilleranos hacia Chile. Desde luego se ha convertido en una ruta muy mítica para todo el mundo, pero sobre todo para los viajeros, ¿no? Hoy ya hay muchos tramos, casi todos asfaltados. Originalmente era toda de ripio, pero en la actualidad hay muchos más tramos asfaltados que no. Pero hay alguno todavía que sigue siendo de tierra, de ripio. De hecho, creo que ahora viene uno. Para los que nos dedicamos al viaje de aventura, especialmente en moto, la mayoría de la Ruta 40 es un tanto aburrida. Nos quedamos sin asfalto. Por lo que siempre hay que ir buscando alternativas por las que salir y entrar a la 40 camino de Tierra del Fuego. Lo gracioso es que yo voy más rápido si no hay asfalto que si hay asfalto, no sé si os habéis dado cuenta. Porque cuando hay asfalto, por no romper los tacos, voy como a 80, 90. Y cuando se convierte en ripio me pongo a lo mismo o más a veces incluso. Voy como por una huella y cuando se sale de la huella hay como una montonera de ripio Mira, ¿ves? Uf, da mucho miedo esto, ¿eh? Pues ahora porque no viene nadie enfrente, pero si viene alguien enfrente me tengo que ir a mi lado, ¿ves? Es que son montoneras, es que me va echando, como que de repente estoy en el carril contrario, pero ya verás tú qué risa para cruzar. Mira, ahí voy. Ay, Dios. A veces hay también un problema de que no se aprecia el relieve bien, ¿no? De repente hay una montonera y te la comes con patatas. Sí, llevo muchos kilómetros que la 40 se convierte en ripio, pero también es verdad que ya me he acostumbrado y voy en estado de fluidez bastante agradable. Ay, había un coche averiado ahí. Así yo por... Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal va? Ay, ¿Qué le pasó? y con el serrucho, ¿viste? El serrucho cabrón te rompe todo, ¿eh? Me saltó el radiador de acá y se fue contra el ventilador. Vaya, Tengo que soldarlo. Por pues... casualidad, si lo llevas a mano, sal. No tenés poquita sal. Sal... Sal. Porque tengo para soldar el radiador, ¿viste? Ajá. Lo puedo soldar. Sal no tengo, lo que tengo es bicomponente. ¿Qué es lo que es? Es pegamento de ese que se mezclan dos pegamentos y se hace una pasta... Ah, ¿cómo se llama? ¿Oxilina? Sí, creo que sí. ¿Le puede venir bien? No, pero vos vas a quedar. No me importa. De hecho es que ¿sabe qué? Creo que tengo dos. Creo, y si no da igual, se lo dejo y me compro otro. A ver. Vaya sitio, ¿no? Para quedarse. ¿Tiene señal de teléfono o no? No, acá no.
No, aquí no hay señal. Allá en la pasarela, sí. Yo creo que con lo que yo le voy a dar, esto usted lo arregla, pero vamos. Pero qué desastre el camino, Para mejor esta camioneta es dura, digo. ¿Dónde viene, amigo? Yo soy de España. Algunos kilómetros parece que estoy en un lado, digo. Sí, no estoy muy... ¡Hola! Mirá. Mal asunto, ¿no? Qué barco. Yo pensé que era poquito, no es nada poquito. Tengo que agarrar la pinza y empezar a volar caña, ¿no? Mire, Ajá. primero, esto viene desde Perú, que lo compré en Perú, así que tiene también unos kilómetros. Entonces esto es soldadura en frío, se llama. Usted le pone en una superficie que tenga por ahí un papelito, Sí. lo que sea, le pone en la mitad, un poquito de este, un poco de este, lo mezcla y esto lo deja ahí y se supone que lo suelda. Yo creo que con esto lo salva usted. ¿Con qué le pago, amigo? ¿Con qué le puedo pagar? Un abrazo. Que Dios me lo Mire bendiga usted, mucho. yo llevo muchos años viajando y no sabe usted la de personas que me han ayudado. Y en la ruta nunca nadie abandona a Yo nadie. recién le estaba ayudando, paré ahí y le estuve ayudando a un muchacho que tiene una Peugeot blanca que está tirado ahí. Me paré Sí, y le roto una rueda, pero yo no se la pude arreglar. usted para ayudarle. Paré a ayudarle, Me me paré a roqué, ayudarle. me tiré al suelo. Así que, ¿Cómo se llama usted? Pardo Rodolfo. Yo soy Carlos. Amigo, Un gusto. ¿usted hasta dónde llega? Yo voy para el sur, hay una ciudad que sí, no me acuerdo, pero Barrancas. Ah, Barranca acá es la primera que hay. Sí. Yo porque por las dudas, que pasa Barranca, Sí. después viene Buta Tranquila, Sí. a 48 kilómetros, y vivo yo. Ah, ok. Pero cuando usted hace así una cosa así, mano derecha, va a encontrar el hospital, pero cuando da la vuelta ahí encuentra una bajada así, como si fuera así, pero una bajada. Sí. Hay una estación de servicio vieja, ¿Sí? hay un taller mecánico ahí. Sí. Este muchacho es hermano mío. Ok. Si usted pasa por ahí, dígale, tu hermano se ha quedado No, ya voy sí o sí. ¿A cuánto está eso de aquí? 40 kilómetros Sí. a Barranca. Ajá. Y de ahí 40 más al Voy. Estoy seguro, yo a usted no le dejo aquí, solo seguro. ¿Cómo se llama su hermano? Ciro Pardo, ¿Se llama el pueblo? Buta Tranquila. Yo le digo a su hermano que está hasta aquí, que venga para acá. Y otra cosa, ahora usted si lo suelda va a necesitar agua. Tengo agua, ¿Tiene tengo agua? agua, tengo agua. Perfecto. Pero ya usted le dice el rallador que se le ha roto nada más. Sí, yo le explico. Claro, Amigo, esa es mi yo lo misión de hoy. único le deseo que Dios me lo bendiga mucho. Y a usted también. Gracias, amigo, muchas gracias. Muy agradecido. Esto es así. La vida es así, unas veces unos, otras veces otros. Sí, hoy por ti, mañana por mí. Totalmente. En la ruta nadie abandona a nadie. Y Sí. menos está aquí tan aislado, por eso me di la vuelta. Yo le agradezco un montón. Yo vivo en la ruta prácticamente, así que sé lo que es esto y hay que también dar ejemplo. Bueno, suerte, igual lo arregla con lo que le he dado, pero si no, yo ahora ya no paro hasta ver a su hermano. ¿Cómo le puedo decir a su hermano para que él sepa dónde está usted? Ah, bueno, lo puedo apuntar aquí, qué idiota estoy. No, hago un punto aquí, para eso tengo yo esto. Esta se llama la curva de las maestras. Curva de las maestras. Ajá. Antes de llegar al Zampal, ahí hay un puente que va a encontrarse, se llama el Zampal. Sí, Yo estoy antes de llegar al Zampal. perfecto. Bueno, nos vamos a poner a arreglar porque Dios va a ayudarme, va a tener que ayudar. Yo creo que usted lo va a arreglar con eso, pero por si acaso le decía a su hermano que vaya viniendo. No sea que no se arregle. Suerte. Que vaya muy bien, amigo. Gracias. Chao, Dios. Chao, gracias. Hasta luego. Suerte. Joder. Pobre hombre. Y a mí se me ha roto la cámara, el palo delantero del serrucho. Bueno, pues ya tengo ruta de hoy. Cambio de planes. Es que vaya sitio, ¿no? Para quedarse tirado. Pobre hombre. Estoy pensando que, aunque ponga el bicomponente, eso hay que dejarlo secar unas horas, bastantes horas de hecho. Es decir, en el mejor de los casos se le va a hacer de noche. Ahí, qué frío, ¿no? No sé si llevará alguna manta o algo. Más dando la previsión que están dando. Así que creo que me toca acelerar, ¿no? Vamos a llegar cuanto antes para que vaya a buscarle su hermano, ¿no? Pues tú, Catán. Me ha dicho que hacía como 80 kilómetros, o sea que yo creo que menos de una hora llego, y ya llego un rato. Uf, son las 4:30. Si llego a las 5:30 y 2 horas en llegar, que tarden 7:30. Justo.
antes de que empiece a hacer ya mucho frío. Tengo que echar gasolina, por cierto. Voy justo, Primera caminera. Yo necesito gasolina. Sí o sí. Hola. Buenas tardes. Hola, señor. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo le va a usted? No me va mal, la verdad. Santo, santo, santo. Santo es el que vive. ¿Me lo llena, porfa? De la Premium, ¿cierto? Sí, la buena, buena. Eso es Barrancas. Barranca, acá está, Barranca. ¿Y Guarranquil es para allá? ¿Para allá o Butarranquil? Butarranquil. No, unos 30, 40. Sí, ¿Pero no es por la 40? sí es por la 40. ¿Y eso no es, tío? O es... Aparte. 4 kilómetros tenéis Barranca, ahí tenéis hostería, tenéis... Sí, no tengo que llegar a Butarranquil. ¿40 me dijo usted? Sí, 40 kilómetros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor. Que tenga un lindo día. Igualmente, que le vaya muy bien. Esto es Butarranquil. A ver si encuentro lo que me ha dicho. Aquí en el mapa indican una estación de servicio. No sé si será esa, pero tiene que haber como una bajada. Ah, pues esta puede ser la bajada, ¿no? En mi mapa aparece una estación de servicio. Esto tiene que estar aquí. A ver. Bueno. Disculpe, ¿es usted de acá? ¿Conoce a Ciro, el mecánico? Una antigua estación de servicio, antigua. Tiene que darle por esta hasta salir a la ruta y de la ruta 500 metros para arriba. Gracias. Pues no es lo que ponía en mi mapa, no era una estación de servicio. A ver, por acá hasta la ruta otra vez. Hola. Disculpe, ¿Ciro es aquí? ¿Ciro? Sí. ¿Es usted? Tengo un encargo. Me he encontrado con su hermano averiado en la ruta. Sí. Ha roto el radiador. ¡A la p*** que lo parió! ¿En qué parte, más o menos? Está en la cuesta de las maestras o en la curva de las maestras, a 80 kilómetros de acá, por la 40. ¿Ya está el asfalto? No, está en el ripio todavía. Está por ahí. Sí. Voy a tener que ir a auxiliarlo. Sí, porfa, Yo le he dejado mi componente. Ah, claro, para que lo soldara. Exacto, y él tenía agua, ya lo tenía desmontado. Pero luego me he quedado pensando que eso tarda en secar. Y ahí hace un frío. Listo, muy bien. A usted seguro, ¿no? Sí, sí. Yo ya voy para allá. Yo soy normal, así que no será problema. Está bien. Ya me quedo tranquilo. Se quedó, te lo guardo. Gracias, Ahí va el hombre, con la Peugeot a buscar al hermano. Bueno, pues ya está. Misión cumplida. Sigamos. Entonces, yo tenía un camino de tierra desde Barrancas, donde he puesto gasolina, que iba por allá detrás. Y tenía una medio misión, que era ir a ver unos abuelitos que se encontró Sebas ahí hace 3 o 4 años viviendo en el medio de la nada. Entonces mi idea era dormir hoy en Barrancas y hacer esa ruta. Como me he venido hasta aquí ya no tiene sentido volver para atrás para hacerla. Sobre todo porque tengo que avanzar y sobre todo porque a partir de mañana se supone que va a caer la de San Quintín. O sea, va a nevar. Entonces si yo me metía por esa ruta, no sé si la habría terminado mañana o me habría tocado acampar o qué. Conclusión. Que las cosas siempre pasan por algo y voy a seguir 86 kilómetros hasta Chosmalal, que no sé si es un pueblo o es una ciudad. Voy a dormir ahí y mañana voy a hacer una ruta muy espectacular que tenía pensado hacer casi hasta la frontera con Chile. O sea, voy a subir hacia la cordillera, bueno, o eso creo, depende del clima. Sigamos. Las cosas siempre pasan por algo, o eso pensamos los flipados como yo. Y hoy va a ser un claro ejemplo de ello porque este cambio de ruta me lleva a un pueblo por el que no pensaba pasar y donde me espera una nueva historia con la que no contaba. Mira qué montaña más guapa, ¿no?
se escalará eso. La verdad es que este paisaje es bastante bonito también, ¿no? Estábamos a 1200 metros, ahora vamos mucho más bajos, pero si todo va bien, mañana subo a, yo creo, a 3000, si la nieve lo permite, que veremos. Sigamos, hace 6 grados y estamos ya llegando, ¿no? 27 minutos para llegar a Chol Malal y a buscar ahí algún sitio donde pasar la noche y mañana mira que atardecer. Justo llego, con la última luz del día, pero he calculado justo, dentro de nada va a empezar a hacer mucho frío. Espero que este hombre haya llegado pronto por su hermano, porque si no, qué frío. Bueno, pues nada, vamos a buscar un lugar en el que pernoctar y mañana tiro. Bueno, esta es la entrada a Chol Malal, que muy grande no parece, pueblo pequeño. Chos Malal. A ver, vamos a buscar. ¿What? Hay una motoposada, mira. Motoposada es de coña, ¿no? La casa del gallego. Es decir, yo voy en moto, necesito una posada y en Argentina los españoles nos llaman gallegos. Así que blanco y en botella. Esto es. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tiene usted alojamiento para una moto? Sí. ¿Y para una persona? Sí. Qué bonita la KLR, Qué clásico. Son medias primitivas, ¿viste? Ah, pero son eternas. Ah, sí, claro. Andás bien montado vos también, ¿eh? No voy mal, no voy mal. Pues esta es la motoposada del gallego. Este es el salón y ahí hay cocina común para la gente que se hospeda aquí. Y arriba hay 3 habitaciones. Este es el baño, esta es una habitación y esta es la que yo me he quedado. El dueño se llama Néstor y el gallego era su hijo, es su hijo Maxi, que desgraciadamente falleció en un accidente. Y la motoposada lleva el nombre de su hijo porque a su hijo le llamaban el gallego. La moto posada la tenemos por una cuestión de que nos gustan las motos, con Karina viajamos en moto también, andamos 1000, 2000 kilómetros más o menos, recorremos los alrededores. Eso es un buen viaje. Y nos gusta, nos quedó tan grande la casa con Karina porque vivimos los dos solos acá, que dijimos vamos a dividirla y vamos a alquilar una parte de la casa. Sebas pasó por aquí en una época parecida, también en invierno. Venía de Ushuaia en plena pandemia, ya dirección a Alaska, y llegó aquí y encontró este sitio por Google, exactamente igual que me ha pasado a mí, y se quedó aquí. Y estuvo una noche entera aquí alojado, e hizo muy buena amistad con Néstor, que por lo poco que he hablado con él, es un tipo de conversación fácil y como fácil de intimar. Resulta que cuando lo hicimos, la amueblamos todo, dijimos, ¿por qué no una motoposada? En el sur prácticamente no existían. Y bueno, y así fue que dijimos, bueno, ¿por qué no? Y nada, tuvieron una charla y tal, y al final cuando ya se iba Sebas, Néstor le dio una camiseta de gallego, de su hijo, y le dijo si por favor se la llevaba hasta Alaska. Y Sevitas, que es más bueno que el pan, se la llevó a Alaska y allí lo dejó. Y yo no debería estar aquí, pero el guionista, por lo que sea, ha querido que esté. Porque ha puesto a este señor con la camioneta averiada en el camino. Eso me ha llevado a buscar a su hermano a una ciudad por la que no iba a pasar. Pero no solo eso, es que cuando he parado para ver qué le pasaba al señor, me dice el señor, este serrucho lo rompe todo. Claro. Y le digo yo, efectivamente. Y justo miro y en la cámara de delante, que lleva una pieza metálica, se había partido. Y desde ahí, por no dar la vuelta a hacer lo que iba a hacer, no me digas. Y digo, joder, tengo que buscar un sitio donde me lo suelden. pues he mirado en el mapa, he visto que había esta ciudad a 1 hora. Y resulta que, ¿tú a qué te dedicas? Llegaste acá, o sea, mañana vamos a arreglar la moto. Pero el azar o el guionista es el que me ha traído. ¿Viste? Te juro, lo del guionista es increíble, es muy gracioso todo. Y dicho todo esto, Néstor se ha ido a comprar carne porque estoy hambriento. Buah, chaval, qué pinta. Sí. Karina, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien, la verdad. Tenemos una ensalada Waldorf y una ensalada criollita, tomate, morrón, cebollita de verdeo y orégano y aceite y vinagre. Qué rico todo. Esta mañana no pensaba que iba a cenar así de bien. ¿Viste? Bueno, mil gracias, de verdad. Homenaje, nos vamos a meter. Y con la boca llena no se graba.
Salud. Salud. Buenos días desde Motoposada El Gallego. Ayer llegué aquí por puro guionista y aquí estaba Néstor. Hola, ¿cómo andan? A todos los seguidores de Charlie. O sea, yo tenía ayer necesidad de dormir bien, comer rico y encima el serrucho que a este hombre le había roto el radiador, Claro. a mí me había roto la pieza de la moto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Exacto. Ahora vamos a diseñar la pieza esa. ¿Cuánto más lo apretás esto? Obra maestra has hecho, A ver. Inmensamente mejor de lo que estaba. Comparado con esto hay una diferencia. ¿Cómo es el guionista, ¿Cómo me sabe traer a los sitios correctos en el momento correcto? ¿Por qué? Joder, porque ayer se me rompió esto y acá. Y acabo, yo os agradezco Vamos a mucho darle- todo el cariño y sobre todo la conversación y sobre todo el sentirme en casa desde que llegué. Te lo digo de corazón y no te daría el oído gratuitamente. Está bien. Te lo dije ayer, tienes esa personalidad que haces que la gente se encuentre a gusto. Todo arreglado. La idea es poder dar una mano. Pero puede dar una mano desde un lugar y desde otro. Ayer en el asado parecía que éramos amigos de toda la vida. ¿Viste? Eso no es, porque sí. No, tal cual. Así que, bueno. Tal cual es así. Qué familia, de verdad. Uf. Qué increíble. Bueno, me va a acompañar Néstor porque resulta que aquí hay un monumento, es un poco simbólico y tiene mucho sentido con el camino de ayer. Ahora os cuento allí cuando lo veáis. No, La policía. la policía no. Ahí es el monumento, esa bandera argentina. Aquí lo tenéis. Llegué a la mitad de la ruta 40. Este es el punto justo exacto, que yo creo que son 2.625, eso darían 5.250 total de ruta. Este es el hito que registra la mitad del trazado de la mística Ruta Nacional 40. ¿Viste? Que el mapa como está al revés. ¿Sí? Hay una explicación donde dicen que no existe el arriba y el abajo. El arriba y el abajo lo pusimos nosotros. O sea, los norteamericanos dicen que están en el norte y esto está al sur, pero en realidad no existe el arriba y el abajo. Por eso el artista que hizo esto lo representó de esta forma. Y lo más importante es, seamos libres, que lo demás no importa nada. José de San Martín. Bueno, espectacular final para este gran encuentro. Sí, ¿no? Sí, increíble. Tremendo, la verdad. Te deseo mucha vida y de la buena. Yo también. Buen camino. Plaza más bonita, ¿no? Tiene este pueblo. Sí, 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 como un fuerte, ¿no? Un castillo. Qué bonito, ¿no? Néstor me está acompañando para que no pierda mucho tiempo dando vueltas, buscando la salida. O sea, el destino de hoy es Cabiahue y tengo que llegar sí o sí hoy porque esta noche dan nieve 90% y no solo eso, sino que dan nieve los próximos 2 o 3 días. Entonces es probable que me quede en Cabiahue obligado. Pero desde Cabiahue hay algo que quiero hacer y que quiero enseñaros y por eso voy sí o sí a Cabiahue. Otra cosa que va a hacer hoy es mucho viento y ya empieza a soplar, ¿eh? Uf. Así que creo que me voy a entretener poco, ¿eh? Le voy a dar al gas, no quiero liarla. Andacollo, hacia allá voy yo. Ahora sí, mil gracias por todo, de verdad. Gracias. Ah, increíble, de verdad. ¿Cómo puedes llegar a conectar tanto con alguien tan rápido, con los dos? Fue increíble ayer. Obviamente la conversación que tuvimos no la grabé, ni mucho menos, ¿no? Pero tuvimos una conversación de amigos. Increíble, de verdad. Ah, bueno, tengo que centrarme en darle porque... Uf, el viento ya, empieza a soplar. Qué bonito. El viento es terrible, no sé si se me escuchará hablar o no. Todavía no es terrible. Terrible va a ser más al sur, pero ya empieza a haber viento. Patagónico. Va a tocar sufrir hoy, Estaba preocupado porque me agarrara la nieve si se me hacía tarde y lo que no contaba era con el viento. Viento que junto a las previsiones de nieve de las próximas horas van a condicionar el tramo de hoy, que en principio, si el clima lo permite, consiste en dirigirme hasta Cabiahue por una ruta completamente off-road, pero que veremos cómo me encuentro. Bueno, empieza a cambiar mucho también el paisaje.
empieza a haber árboles, ¿no? Que llevábamos muchos kilómetros entre la Puna, el altiplano y no sé qué, muy áridos, y empiezan a aparecer árboles. Esto es porque vamos ya más al sur y cambia el paisaje. 8 grados, 1500 metros. Vamos a Andacollo, que es el primer pueblo marcado en la ruta de hoy. Y aquí se acaba el asfalto. Y voy para allá. Tiene una pinta de que se va a liar. No sé, hay un ambiente que se va a liar. Ahí vamos. Tenemos Lileo 12, Los Miches 22, Los Carrizos 32. Es importante, a partir de este momento, por lo que pueda pasar, ir viendo que haya pueblos. Yo espero llegar antes de la gran tormenta, pero todo podría ser. O la gran tormenta o que el viento me tire y no pueda avanzar. Vamos a pensar que no, que todo va a salir bien. De momento solo se me ocurre decir que qué bonito el Cholar 62. Pues el Cholar parte, a ver, vamos a hacer un cálculo rápido. El Cholar 62 hasta ahí. Desde ahí 62. Ojo, cuidado, ojo que tenemos 200 o más. Es que ni he calculado la distancia, la verdad. Y son la 1:30. Bueno, a darle. Ups. ¡Puta madre! Me ha ido de la hostia ahí. Es un terreno diferente este, Ha cambiado por completo, mucho mejor que el ripio, cabrón, pero tampoco te creas que es el mejor grip del mundo mundial. Y de momento no hay serrucho, a ver si dura. Tengo una sensación, o sea, como de premura, de tener que llegar cuanto antes porque se está cociendo una gorda, da mucha nieve y no quiero que me agarre, obviamente. Yo voy para allá. Joder, hace un día espectacular, ¿eh? Aparte se ha calmado el viento, había mucho más viento en la otra parte, yo creo. Ahora está todo perfecto, pero es que insisto que no hay que subestimar al clima, ni a la montaña, ni a las previsiones. Si luego fallan, perfecto, pero si aciertan y cae la de San Quintín y me pilla antes de llegar, la puedo liar. Hace unos años, en esta misma ruta, un tipo quedó atrapado en su coche porque le pilló una nevada impresionante y no pudo llegar a Cabiagüe. 6 días después, gente del pueblo pasaron en moto de nieve por allí, por pura casualidad, lo encontraron y le salvaron la vida. Así que poca broma con la ruta. ¡Qué espectáculo de paisaje! ¡Qué cambio por completo! Además, estamos entrando en otra movida. Después de muchos kilómetros por el altiplano, por la Puna, por las montañacas áridas, empieza a haber otro clima, otro paisaje, ¿no? Empieza a haber árboles, pero qué bonito este valle, las montañas ahí recortadas, ahí clas. Uf, qué camino más espectacular, ¿eh? Y se nota incluso en el suelo, ¿no? En el firme, que es tierra dura. El camino no está muy arreglado, por no decir que está un poco roto, entonces vas dando mucho bote, pero no hay tanto serrucho y no hay ripio de este suelto, grava, que hace que la moto vaya más... Lo que sí, ya estos caminos son mucho más propensos al barro. Lo que pasa es que no ha llovido, pero si llueve aquí se forma barro seguro. Y de hecho por eso yo creo que el camino está un poco feo a veces. De que llueve, se hacen surcos. Ups, oh no, mierda. Bueno, vamos allá. Qué delicia de camino, ya no solo por el paisaje, sino porque hacía tiempo que no podía ir tan enajenado. O sea, esto, digamos que este es el hábitat natural de estas motos, este tipo de caminos rápidos que te puedes poner, pues mira, voy a 100 km por hora por aquí y la moto pues va como si nada, claro. Y eso, junto con el río aquí a la izquierda, la temperatura es perfecta, 12 grados, temperatura bastante motera. La temperatura motera es exactamente esa temperatura que te permite ir abrigado, sin que te sobre nada, y protegido, y no tener ni frío ni calor. Eso es la temperatura motera. Es un concepto que me lo inventé yo. Yo creo que todos los moteros lo entendéis, ¿no? ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando llevas un motorraco así, que frenas y frenas, para y otra vez gas. Río Trocomán,
Estaba Spider-Man, Superman, Batman y Trocoman. Es increíble, ¿no? O sea, muy enajenadísimo. Pero bien, o sea, baja la moto en su sitio y... Oh. ¿Ves? Ahora... Eso ha sido por hablar, ¿eh? Las hostias siempre vienen por distracciones. La del Gelas fue una distracción, obviamente justificada porque estaba mirando el roadbook. ¡Vamos! Bueno, chavales, el Cholar, voy a un ritmo altísimo, mucho más de lo pensado, o sea, pero claro, todo puede pasar, que cambie el terreno. Si está así el terreno y el viento ha parado y hay 10 grados, voy perfecto. Pero bueno, yo evidentemente yo no sabía que el camino era tan bueno, y era especialmente bueno, es que venía muy deprisa, así que nada, voy a seguir. Entonces ahora, siguiente pueblo, porque esto va así, ¿eh? El Huecu. Ah, el Huecu. ¿Es gallego o qué? Para allá. Bienvenidos, gracias. 32 kilómetros al Huecu. Esa es mi siguiente misión. No tiene pinta de que esto se vaya a poner feo rápido. O sea, la previsión la daban por la noche, por la tarde-noche, pero yo qué sé, nunca sabes, ¿no? Y sobre todo cuando esta mañana empezó a soplar el viento, digo, hostia, que este enemigo no contaba con él. Mira que Pedrolón ahí también más bonito. Bueno, pues esto tiene pinta de que va a estar también bastante enajenable. El instinto todo el rato me dice lo mismo, que tire rápido y llegue a Cabiagüe cuanto antes, porque si tengo cualquier percance y llega la tormenta, se puede complicar. ¡Vamos! Así que sigo dándole. Están arreglando el camino y en este momento está que parece un sembrado. Tendría que ir ahí, pero no sale la moto. Madre, qué berenjenal más absurdo, ¿no? Voy a esperar, a ver si me lo arregla el hombre. Pues qué bien hecho. A ver si ahora salgo de este. Ahí estoy. Madre. Joder, vaya trampa mortal. No había que... Era un sembrado eso. Madre. Qué gente más maja de todas formas, ¿eh? Me han pasado la máquina rápido para que pudiera salir de ahí. Joder. El guionista siempre pone una guindillita. El cabrón. Ha vuelto el viento, ¿eh? Al menos a rachas. Ahora no, pero me imagino que el camino va cambiando de vertiente o lo que sea. Ya verás como ahí vuelve. Mira, ¿ves? Ya empieza a volver. Ahí viene. Bueno, ahora es menos fuerte. Vamos, Ducatán. Qué bien vas, ¿eh? Oh. Mira, ahí viene, ahí viene. ¡Pumba! Rachas. ¡Pumba! Debe ser que viene de allá. ¡Rasca! Está empezando a llover y no es lluvia normal, ya es lluvia fría. No tiene sentido, ¿no? Lo que estoy diciendo. Como que es lluvia que te amenaza nieve. Uy. Queda mucho camino. O sea, no hay más pueblos hasta Cabiagüe ya, ¿o qué? Esto de ir tan deprisa cada vez va adquiriendo más sentido, porque se está formando, ya empieza a llover un poquito tal, y ahora ya no hay pueblos hasta Cabiagüe. Y mirad el viento, uff. Quedan 50 kilómetros a Cabiagüe y parece que llega la tormenta, a la que, insisto, no se debe nunca subestimar, y mucho menos en moto. No sé, el instinto viajero, y creo que ya lo tengo bien desarrollado, me dice que hoy es el típico día en el que no conviene entretenerse. En principio debería llegar en menos de una hora, pero eso siempre depende de cómo me encuentre este camino y de que no empiece a nevar fuerte. Veamos qué tal está este camino, pero... ¡ah, qué mierda trae ripio y rastrillo! Ruta intransitable. ¿What? Será broma, ¿no? Copagüe 43. ¿Puede ser que esté hecha una mierda o qué? A ver si esto no ha terminado, ¿eh? Estamos muy felices. Mira la nube negra. Cada vez hay más viento y ya estamos a 9 grados. Eso sí, como este camino esté cortado más adelante y no pueda llegar a Cabiagüe,
ojo que ahí sí que puede estar el problema. No sé por qué ponía ruta intransitable, ¿a qué se refería?